tema de, ya con este tema ya estaríamos concluyendo lo que es la parte de trastorno de la nutrición. Pero por si acaso ya tenemos fecha para su examen, para su parcial. Ya al final les voy a avisar. Y ¿qué más? Ya luego hablamos. Bien, ustedes recordarán en esta parte de lo que es la clasificación que vimos la clasificación de Waterloo, y en la anterior clase, si recuerdan, vimos también unas tablas de la que con esas tablas pues hacíamos la clasificación si este recién nacido pues tenía si estaba normal, si tenía un peso para la talla normal, si tenía una talla para la edad normal. Entonces, de acuerdo a esto, nosotros vamos a ir, como que dicen, clasificándolas, pero como vamos a en su examen no van a tener ustedes la tablita o los cuadros para poder sacar el percentil 50 que le correspondería, digamos, para su peso, que le correspondería para su talla, pues vamos a utilizar esta tabla. Esta tabla es importante que ustedes la sepan, y según esta tabla ustedes van a poder definir y decir si este niño tiene un peso para la talla normal o si este niño tiene una talla para la edad normal. Entonces, y si ustedes recuerdan, cuando nosotros estemos hablando de un niño que, por decir, ha perdido peso, vamos a estar clasificándolos con una definición que ¿qué tipo de definición va a ser? Aguda. Eso, definición aguda. Recuerden ustedes, la palabra aguda la vamos a relacionar con el peso. Incluso hemos puesto el ejemplo de si nos ponemos a dieta, ¿qué es lo que vamos a perder? Agua. Se va a evidenciar, es el peso, ¿verdad? Entonces, y si nos ponemos a dieta y no comemos nada por un buen tiempo y esto se hace crónico, ¿qué es lo que va a afectar? Aparte del peso, la talla. Entonces ahí vamos a ir hablando de una definición que bueno. Entonces, ahora vamos a ir, ustedes recuerden estos dos números, 95 y 90. Para el peso va a ser 90 nuestro parámetro, y para la talla va a ser 95 nuestro parámetro de evaluación, ¿ya? ¿Y cómo vamos a decir? Por decir que tengo un niño que tiene o está en el percentil 91 del peso para la talla y está en una talla para la edad del percentil 96. ¿Qué va a corresponder? ¿A dónde voy a estar hablando? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Normal. Tengo un niño 91, 95. Está según la tabla, peso para la talla está en el percentil 95, por decir. Y para la talla, para la edad, está en el percentil 96. ¿Qué vamos a decir? ¿Qué está? ¿Sobrepeso? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Por decir, si tengo mi peso para la talla en 91 y tengo la talla para la edad en 96, ¿dónde vamos a corresponder? Este cuadrito nos vamos a ir acordando. Entonces simplemente hacemos peso para la talla, dice 91. ¿Está bien o está mal? Está bien, ¿por qué? Porque está encima de 90, ¿no? Entonces, ya nuestro peso para la talla está bien. Ahora me pongo a valorar la talla para la edad, está en 96. ¿Está bien o está mal? Está bien. Entonces, ¿dónde encajamos? No, normal, ¿verdad? Entonces, es un neutrógeno. Y si les digo, el peso para la talla está en 89, la talla para la edad está en 96. Primero, ¿el peso para la talla está bien o está mal? Está mayor a 90.
Acuérdense, peso, 90. 90. Arriba de 90 es normal. La talla arriba de 95 es normal. Entonces, el peso, 91%, ¿está bien o está mal? Está bien. Está bien. Entonces encajamos aquí. Entonces nos vamos a encajar, más o menos. Yo creo que en esta fila tal vez. La talla para la edad está en 96. ¿Está bien o está mal? Sí. ¿Qué dice? Está bien. En este caso bueno, estaba bien, entonces por eso le pusimos electrónico. Pero ahora este segundo ejemplo, ¿qué dicen ustedes? 89 de peso para la talla y la talla para la edad 96. ¿Qué dicen? ¿Dónde lo vamos a clasificar? Ustedes ven, aquí tenemos 4 parámetros. Puede ser normal, puede ser una pérdida de peso, donde podemos hablar de una desnutrición aguda si es que se afecta, si cae nuestro punto acá, o un consumo de la masa muscular o una gordura sufocante, ¿no? Por debajo podemos tener la pérdida de lo que es el peso y la talla. Entonces aquí cuando tengamos un compromiso de ambos, vamos a hablar de una desnutrición crónica activa. Pero cuando solo tengamos el compromiso de lo que es simplemente la talla, pues vamos a ir hablando de una desnutrición crónica que es pasada, ¿no? Entonces ahora esto, ¿dónde lo vamos a encajar? Entra aquí, entra aquí, entra aquí o entra acá. Pérdida de peso. Como pérdida de peso. ¿Por qué? Porque está por debajo del 90% de su peso. Ya, entonces vamos a ir 89, peso para la talla, donde estamos, 89, es menos de 90, pues nos encajamos aquí. La talla para la edad está bien, no está mal, 96, está normal, mayor a 95, entonces nos quedamos aquí. Sería como una pérdida de peso o una desnutrición aguda. ¿Ya? Entonces es una desnutrición aguda. Ya no le podemos dar este término de leve porque más o menos no utilizamos esta definición que habíamos aprendido en la clase anterior. Solo vamos a ir viendo este tipo de cuadrículas, ¿ya? Entonces, pero ya estamos hablando de una desnutrición aguda. Ahora, 91% de peso para la talla y 94% de talla para la edad. ¿Dónde va a corresponder? De una lesión recreativa. En pequeño dice. ¿Por qué dice? Sofía. Porque está menor a 95. Ya. El Primero, la talla 91%. ¿Está bien o está mal? está bien. Está bien, mayor a 90. Y la talla para la edad 94%. ¿Está bien o está mal? Está mal. Entonces, quedamos acá. A ver. Entonces, primero identificamos esto, pues si está normal, vamos. Y luego venimos acá y identificamos. Vamos a ir hablando entonces de una desnutrición crónica pasada, ¿no? O una desnutrición compensada. ¿Por qué? Porque uno de los parámetros está normal, ¿no? Pero ya ahora, en esto del 89-94, 89% es menos de 90%. Que prácticamente está menos del 90% en cuanto a lo que es el peso para la talla, pues nos vamos a ubicar en esta fila y luego ubicamos esto, 94%, mayor a 95, menor a 95, ubicamos aquí porque está aquí nuestro parámetro, entonces hacemos nuestro cuadro y nos va a quedar acá, ¿verdad? Nutrición ¿Por crónica qué? activa. Porque va a estar afectado prácticamente lo que es el peso y la talla y va a ser una desnutrición crónica activa o descompensada. No sé si se entiende eso. ¿Qué dice? Más o menos. Ese es el ejemplo. En el examen les vamos a poner así, porque como no les podemos dejar o no vamos a utilizar las tablas de la OMS que les he pasado, pues directamente nosotros les vamos a dar esto. Tenemos un niño, por decir, de 5 años que está en el percentil, qué sé yo, de peso para la talla en 95 y está, la talla para la edad está en 90, indique su diagnóstico de desnutrición. Según la clasificación de Waterloo, pues así más o menos va a ser la pregunta. ¿Dónde ustedes tienen que saber sí o sí lo normal, ¿no? El peso para la talla arriba de 90 es normal. La talla para la edad arriba de 95 es normal. Entonces, hacemos estos cuadritos
ustedes hacen este cuadrito, ponen mayor a 90, menor a 90, aquí ponen mayor a 95, menor a 95, es simplemente es donde cae tu punto de encuentro, ¿no? Nada más. Entonces creo que ya esta parte hay donde más pertenece. Esto del peso para la talla ya es un recuerdo de la primera clase que hemos visto, que sabemos que estos niños van a ir aumentando del primer trimestre, unos 25 a 30 gramos, el segundo trimestre 20 gramos, tercer trimestre 15 gramos y el cuarto trimestre más o menos 10 gramos cada día, ¿no? Entonces, y al mes vamos a ir aumentando o incrementando lo que es el peso de esta forma. Y para que se recuerden también las fórmulas de lo que es el cálculo del peso según lo que es la edad del paciente o del niño, pues vamos a tener estas fórmulas, ¿no? Que también ya ustedes ya las saben, ¿no? No vamos a hacer ejemplos de esto porque ya las hemos hecho bastante. Y simplemente para que ustedes recuerden, el niño va a duplicar su peso a los 4 o 5 meses, va a triplicar al año de edad, va a cuadriplicar a los 2 años y va a triplicar a los 6 o los 7 años. La fórmula también para la talla, ya sabemos, recordemos, los recién nacidos, la talla comúnmente esperada es 50 centímetros más o menos 2 y tenemos estas fórmulas también para poder sacar la talla según la edad del niño, ¿no? Que también ya lo hemos visto en la primera clase. Ahora vamos a ir entrando a lo que es la desnutrición. Prácticamente nosotros vamos a hablar de desnutrición cuando tengamos un balance nutritivo pues negativo. Acá vamos a ir hablando de lo que son las causas principales, sobre todo aquellas que van a estar relacionadas con el aporte deficitario, o sea, con lo que no vamos a poder consumir o el niño no va a poder consumir para que pueda no entrar pues, a esta etapa de lo que es la desnutrición, ¿no? Pero también aparte de lo que es el aporte deficitario, vamos a tener también otras patologías asociadas o enfermedades que van a estar asociadas a la desnutrición, como son las lesiones anatómicas o funcionales, las metabolopatías, algunas infecciones, incluso ustedes van a ver también algunos pacientes con alguna nefropatía, alguna cardiopatía. En estos pacientes va a ser difícil mantener su peso adecuado o ideal por el mismo hecho de su enfermedad en sí, ¿ya? Ahora vamos a hablar acá de dos enfermedades principales que vamos a hablarlas fisiológicamente, en aquellas que van a ser edematosas y en aquellas que no van a ser no edematosas, ¿ya? Entonces, vamos a hablar de la malnutrición proteico-calórica y de las características que van a tener estas principalmente. Esto de lo que es el marasmo, ustedes se van a relacionar con un niño que sea delgado, blanco, desnutrido, y en el kwashiorkor, aquel niño que sea gordito, pero que va a estar, como quien dice, no va a tener una nutrición adecuada, ¿no? Pues marasmo es un déficit calórico sobre todo, pero hablamos calórico proteico, pero nos vamos a estar predominando por lo que es lo calórico, ¿no? En el kwashiorkor igual hablamos de una deficiencia proteico-calórica, pero lo más relevante es lo proteico. Entonces, vamos a tener también cuadros así mixtos, donde van a estar relacionados ambas características. Ahora, ¿cuál de estos dos niños es marasmático y cuál de estos niños es kwashiorkor? ¿Este qué es? Marasmático. Entonces, acuérdense de este gráfico y de este dibujo. Al recordar ustedes esta imagen, seguro que van a responder todas las preguntas que les hagamos de marasmo y kwashiorkor. Entonces, vean ustedes esto. Las características principales, vamos a recordar, generalmente acá vamos a hablar de una edad de 2 años, donde vamos a tomar este parámetro de 2 años para que ustedes se acuerden. El marasmo generalmente vamos a ver en los niños que tienen menor de 2 años. Van a ver ustedes en alguna otra literatura también que lo toman como un año, pero la mayoría vamos a ir mencionando menor de 2 años. ¿Ya? Entonces, esta es una patología que frecuentemente vamos a ver en niños menores de 2 años. El kwashiorkor es una patología que vamos a ver frecuentemente en los niños, todo lo contrario, mayor a 12 años. ¿Ya? Entonces, ya vamos a ir, como tienes una diferencia, vamos a ir encontrando diferencias.
Ahora, las características principales de este niño, ustedes ven la carita, pues parece un hombre viejo, parece un hombre, bueno, prácticamente un hombre, como quien dice, uno los ve, parece un niño adulto, pero pequeño, y tienen algunos también esa cara característica de cara de mono o ciruela de pasas. Entonces vamos a ir viendo algunos rasgos típicos, ¿no? El cabello de estos no van a estar alterados, va a ser normal, pero aquí vamos a tener un marcado de lo que es el bajo peso, ¿no? Y además también ustedes van a ver acá prácticamente la masa muscular de estos niños está perdida, no tienen tampoco grasa, pues prácticamente también miren la piel de estos niños se hace reluciente y tenemos lo que es ese signo del pantalón. Si uno los ve, digamos, de la parte de atrás, vamos a mostrar algunas imágenes, y donde pareciera que estos tuvieron un pantalón, o sea, y es su piel redundante por el mismo hecho de que no tienen grasa, han perdido lo que es la masa muscular de alguna región, pues vamos a tener esa característica, ¿no? El tejido celular subcutáneo y la masa muscular en estos niños entonces está bajo, y prácticamente esto se va a dar secundario a que estos niños no van a comer, ya van a ser por distintos problemas. Generalmente esto los vamos a ver. ¿Dónde los vamos a ver a estos niños? ¿Qué creen? África, en esos lugares donde prácticamente tenemos la pobreza, la falta de alimentación y todo eso, ¿no? Si a esos niños tú les dieras comida, pues seguro que te van a comer, pero como no hay esa disponibilidad, entonces estos niños hacen esta desnutrición secundaria a que no tienen esa alimentación adecuada, ¿no? Ahora nos vamos por el otro lado. Prácticamente estos niños tienen una característica que se los ve medio apáticos, que se los ve inapetentes. O sea, estos niños prácticamente, si tú los ofreces comida, como quien dice, no te van a recibir porque no tienen esa necesidad que habíamos mencionado. ¿Por falta de qué es esto? Proteínas. Eso, proteínas. Entonces, sí tienen el aporte como es el aporte calórico, pero prácticamente tenemos la deficiencia de lo que es el aporte calórico, ¿no? El cabello de estos, hay un signo clásico que siempre también les andan poniendo en los casos clínicos, el signo de la bandera. Prácticamente el signo de la bandera es como si estos niños tuvieran, hayan ido a la peluquería o lo que sea, y los hayan pintado, ¿no? Con un color medio castaño, rojizo, más o menos así, como pintado pareciera. Entonces, ese cabello es característico, es el signo de la bandera, donde vamos a ir teniendo a estos tipos de niños, ¿no? Usualmente vamos a tener un bajo de peso, pero como ustedes pueden observar acá, este niño se lo ve medio gordito, como quien dice, hinchado, ¿no? Ustedes pueden ver acá también reduce lo que es la parte de cuando estos niños están edematosos, esa piel brilla. Entonces, y si nosotros hacemos lo que es el signo de la digitopresión, pues prácticamente si anotamos acá, vamos a tener esa presión o digitopresión positiva, ¿no? Entonces, y estos niños prácticamente vamos a tener también relacionado con el tipo de anemia leve. La fobia al presionar va a ser positiva, vamos a tener también algo característico que es el edema, y los miembros superiores son delgados, pero en comparación con las extremidades inferiores. Y aquí vamos a tener un tipo de piel también algo característico que va a ser seca, se va a ir como quien dice desprendiendo o va a estar hiperpigmentada, ¿no? Y algo que también le va a diferenciar de estos es que acá vamos a ver la hepatomegalia, la hepatomegalia, que es característico del Kwashiorkor. Bueno, características: edema, hepatomegalia, y el tejido celular subcutáneo y muscular también van a estar comprometidas. Prácticamente estos niños comen más carbohidratos y tenemos lo que es la deficiencia proteica. Lo mismo, vean ustedes las características ahora, hablando de lo que es los niños con marasmo, pues prácticamente acá vamos a poder ver
todo lo que son las características que ya hemos ido mencionando, ¿no? Menores de un año, por ejemplo, acá la toma que es otra temperatura, pero recuerden ustedes que en de 2 años va a ser relacionado con esta patología. ¿Ya? Entonces sí, las piernas delgadas, esta característica también de lo que es el palo de escoba, que básicamente vamos a estar relacionando con esta enfermedad. Y el kwashiorkor, lo mismo, las características que ya hemos ido mencionando. Ahora, ¿cuáles van a ser las diferencias entre estas dos patologías? Sobre todo en cuanto a lo que es el peso para la talla, acá en el marasmo tenemos disminuido, vean ustedes, y en el kwashiorkor vamos a tener disminuido de algunos, pero va a ser más aumentado o puede ser normal. ¿Sí? La talla para la edad, esta talla para la edad va a ser disminuido del marasmo o va a ser normal, pero en el kwashiorkor va a ser disminuido. Los pliegues subcutáneos, como ya habíamos mencionado acá, pues van a ser muy disminuidos, pero acá va a tener poca afectación y la edad frecuente donde vamos a tener niños con marasmo va a ser menos de 12 o 18 meses, lo que correspondería casi a 2 años, y en el kwashiorkor, sobre todo en niños mayores de 1 hasta los 5 años. Esas diferencias que vamos a ir viendo. Entonces, y algunos signos clínicos que ya las hemos ido mencionando, pero vale la pena que ustedes puedan recordar este cuadrito para que puedan responder cualquier pregunta en su examen. ¿Ya? Esas son todas las características que ya hemos ido mencionando. Ahora, esto es importante que ustedes también vean en cuanto a lo que es las diferencias en el laboratorio. En el marasmo vamos a tener albúmina sérica normal, pero en el kwashiorkor va a ser baja. El agua corporal total en estos pacientes va a ser aumentado y en estos pacientes van a ser muy aumentados. ¿Ya? Y la anemia pues es común encontrar en niños con marasmo y es muy común encontrar en el kwashiorkor. Ahí tenemos otra vez lo que les decía el signo de pliegue o el pantalón y prácticamente estos niños con la piel brillante y lo que son los edemas en la sexualidad. ¿Cuál va a ser nuestro diagnóstico? Básicamente nuestro diagnóstico en los laboratorios vamos a ir pidiendo, por ejemplo, en el hemograma, lo clásico que vamos a ir viendo, la mayoría de estos pacientes pues es anemia. Obviamente vamos a tener una anemia secundaria tal vez a niveles de hierro, a lo que es el pólipo también, a la vitamina B12 y también vamos a encontrar una linfopenia, ¿no? En el lipodograma vamos a encontrar niveles de colesterol o triglicéridos también disminuidos y es común en estos pacientes encontrar lo que es la hipoglicemia. Vamos a ir viendo nosotros también la parte del tratamiento que vamos a tomar muy en cuenta este punto. Incluso esto de la hiponatremia no vayan a caer. Por si acaso la hiponatremia en estos pacientes es una hiponatremia como que dice falsa, una hiponatremia no verdadera. ¿Por qué? Porque prácticamente va a ser una hiponatremia dilucional. Ustedes recuerdan prácticamente el sodio, ¿dónde vive más? O dónde la tenemos en mayor cantidad. ¿En el líquido extracelular o en el líquido intracelular? Extra. Lo que va a pasar aquí en estos pacientes, el sodio que tiene que estar acá se va a introducir, pero en los exámenes de laboratorio nosotros vamos a hacer el conteo de lo que está afuera y eso va a aparentar de que estos pacientes estén con una hiponatremia, pero en realidad ese sodio va a estar todavía en el organismo, pero no en el lugar correcto, como se va para la evaluación. Y es por eso que en la forma del tratamiento pues hay que tener mucho cuidado si corregimos o no corregimos el sodio. Para eso pues ahí debemos identificar y clasificarnos adecuadamente si estamos ante un paciente con una desnutrición, ¿no? de este tipo. La hipocalemia igual vamos a tener lo que es el potasio tanto en el líquido intracelular y el líquido extracelular también disminuidos y vamos a tener una hipomagnesemia, una hipofosfatemia y la alcalosis o acidosis metabólica. Ahora, en cuanto a lo que son las proteínas séricas, esos dicen que son buenos marcadores de la nutrición, tienen una sensibilidad y expresividad baja en pacientes pero graves y van a darnos un pantallazo grande en aquellos cuadros inflamatorios, ¿no? Son buenos marcadores para eso. En cuanto a la inmunidad celular, el test de reactividad cutánea
tienen una sensibilidad baja y una especificidad también baja, ¿no? Todos los pacientes solamente vamos a ir buscando lo que es, realizando el hemograma, buscando lo que es alteraciones en los leucocitos, en la hemoglobina, en el hematocrito, incluso buscando tal vez un cuadro infeccioso también. Todo paciente que tiene una desnutrición obviamente va a ser muy sensible o muy propenso a cualquier infección por ahí. Y la falla renal y la falla renal. Ahora, interpretación de los indicadores hemocromáticos, ya hemos aprendido esto. Cuando decimos desnutrición aguda, cuando vamos a tener una afectación del peso para la talla, ¿no? Cuando decimos una desnutrición crónica, cuando vamos a tener una afectación de la talla para el peso. Entonces, esto es importante que ustedes recuerden. Entonces, no se les vayan a mezclar. Si les decimos que hablamos de una desnutrición aguda en aquellos pacientes que tienen una afectación en la talla para la edad, falso o verdadero. Falso, ¿verdad? Entonces, más o menos, pues ahí tenemos que ir recordando esto. Ahora, este es el punto importante también que debemos recordar: cómo vamos a ir manejando a nuestros pacientes desnutridos severos. Por si acaso, acá vamos a hablar más de lo que es la desnutrición severa. Entonces, según la OMS, tienen 10 puntos principales que nosotros debemos ir corrigiendo y debemos ir haciéndolo secuencialmente. Estas primeras estos 5 puntos van a ser los parámetros o las situaciones que nosotros debemos corregir en 24 o 48 horas. Principalmente una hipoglicemia, una hipotermia, una deshidratación, alteraciones en los electrolitos y obviamente una infección, ¿ya? Entonces ya posteriormente ya vamos a ir viendo lo que son los micronutrientes, la alimentación prudente, como 8, recuperación de crecimiento, la estimulación sensorial y la preparación para lo que es el seguimiento. Ahora, el primer punto que vamos a hacer es primero identificar y clasificarlos adecuadamente a qué niños están en el grupo de desnutrición grave. Entonces, este es otro tipo de tabla. Esto prácticamente, como que dice, nos va a aliviar y nos va a dar, como que dice, un respiro para que ustedes puedan determinar y clasificarlo a este nivel. Ya no vamos a hablar de las otras tablas, por ejemplo. Por ejemplo, acá en esta tabla que les vamos a mostrar, es otro tipo de tabla que prácticamente con esta tabla nosotros vamos a identificar si ese niño tiene una desnutrición aguda grave o si ese niño tiene una desnutrición leve o moderada o grave. ¿Cuándo vamos a decir que es leve? Ustedes ven acá, tenemos aquí esta línea de color verde que es el punto 0 o el percentil 0, y tenemos acá la línea amarilla que tiene el menos 1 y la línea roja que tiene el menos 2 y la línea negra que tiene el menos 3. Entonces, según esta tabla, vamos a clasificarlos como adecuado cuando tengamos a los pacientes o a los niños entre el percentil sobre el percentil menos 1 y por debajo del percentil más 1. ¿Ya? Si tenemos entre estos, vamos a hablar de lo que son los niños que están normales. Pero si ya tenemos por debajo del percentil menos 1, o la desviación, el dicho desviación de 1, menos de 1, pues vamos a hablar de una desnutrición aguda leve. Y cuando esté por debajo de este, del menos 2, vamos a hablar de una desnutrición aguda moderada. Pero cuando esté por debajo del menos 3, vamos a hablar de una desnutrición aguda grave. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿a quiénes vamos a hacer el tratamiento específico con los datos que vamos a ir mencionando a estos niños? Entonces, recuerden ustedes, prácticamente esto nos alivia hartísimo para no estar haciendo todas las operaciones anteriormente que mencionaba. Entonces, es fácil, identificamos simplemente su talla y identificamos su peso. Y aquí están los percentiles, y simplemente donde caiga, pues ya vamos a ir definiendo qué tipo de desnutrición es o si está normal. Entonces, si se pueden decir ustedes que hay tanto para niños y según las edades, de 2 a 5 años, y por ejemplo acá vemos
una tabla para niñas y desde lo que esa tabla corresponde al nacimiento a 2 años, pero también hay una tabla de 2 a 5 años. Entonces, simplemente aquí, como que dice, utilizando la tabla que le corresponde. ¿Ya? Sí, es el desvío estándar. Entonces, esto prácticamente nos va a valorar lo que es el desvío estándar. ¿Ya? Entonces, por eso les decía D-2 o D-3. Entonces, ahora los pacientes que vamos a ir viendo nosotros ahora son a todos esos pacientes que están por debajo de esta línea negra, -3, D-3. ¿Qué vamos a hacer con estos? Entonces, alguna definición tal vez, emaciación grave, prácticamente son aquellos pacientes que van a tener lo que son las costillas visibles, vamos a tener lo que son la piel de los brazos y los muslos, van a ser prácticamente redundantes, la que tenemos como signo del pantalón, y las nalgas prácticamente son sin tejido, ¿no? Entonces, ya para que ustedes vayan recordando ese término, y el edema, creo que no hay donde perderse en el edema. Creo que para todos es fácil de conocer cuando hablamos y cuando estamos ante una presencia de lo que son los edemas, ¿no? Y la dermatosis, pues vean ustedes acá, tenemos lo que es una piel con un color pálido, un color oscuro, y tenemos esa descamación fina, y algunas veces por la misma presión se podría formar estas úlceras, ¿no? Y también lo que son los signos oculares, tenemos acá las marcas de Luthor, que prácticamente van a estar relacionadas con el aporte deficitario de vitaminas A y que les produce tal vez una ceguera nocturna, ¿no? Prácticamente vemos también algún tipo de ulceración en estos niños, una ulceración de una forma. Y lo que es el desmiembro, nos referimos a lo que es el organismo nutricional, donde vamos a tener peso para la talla, bajo para la edad, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las secuelas que vamos a ir teniendo con estos niños? Obviamente el retardo en el crecimiento. El retardo en el crecimiento, pues prácticamente puede ser un crecimiento lineal o puede ser también disminuido, ¿no? Y un compromiso, obviamente, de lo que es el desarrollo psicomotor. Recuerden ustedes que si no tenemos una buena alimentación, pues no vamos a tener un buen aprendizaje, ¿no? Y es por eso fundamental que nosotros identifiquemos tempranamente a estos niños, ¿no? Para que no tengamos esos compromisos o esas complicaciones. Ahora, aquí vamos a ir viendo de nutrición leve, moderada, severa. Entonces, ustedes ya saben, simplemente es clasificarlos o llevarlos a lo que son esos percentiles o esas desviaciones estándar, y de ahí los vamos a ir clasificando de acuerdo a lo que nos salga, ¿no? Entonces, el tratamiento básicamente en este tipo de nutrición leve, básicamente lo hacemos ambulatorio en ambos, pero siempre y cuando tenemos que tomar en cuenta la condición de la familia. Entonces, si la familia pues, es una familia probablemente que no se va a perder, es una familia que va a cumplir el tratamiento, pues podemos darle chance. Pero como estamos hablando de una desnutrición severa, a estos niños los hospitalizamos y hacemos un plan de lo que es el plan de recuperación nutricional, donde vamos a ir teniendo estos 3 puntos principales. Como ya les había comentado, en la primera fase, esas 24-48 horas, prácticamente de estos niños, lo fundamental es que vayamos a rehidratar. Esto es principal. En una segunda fase de los 7 a 10 días, prácticamente aquí ya vamos a empezar con lo que es la alimentación. Y en la tercera fase ya vamos a darle la dieta hipercalórica de recuperaciones, como quien dice, a engordar a como de lugar. Bueno, los criterios para integración de nutrición grave, ya hemos dicho, peso para la talla menor a la desviación estándar de -3, que corresponde a menos del 70% de los pacientes, y obviamente estos pacientes vamos a tener tal vez el edema en ambos pies, ¿no? Pues, ¿cuál es el riesgo importante de estos niños? Si no llegamos, como que dice, a identificarlos, si no llegamos a hacer el tratamiento durante esas 24-48 horas, estos pacientes se pueden morir.
por una hipoglicemia, por una hipotermia, sobrecargas éticas e infecciones no detectadas. ¿Ya? Entonces, por eso es importante que cuando estos pacientes llegan a la emergencia o llegan a tu consultorio, los identificaste y los clasificaste acá, es hospitalización e ir a corregir todo esto. Este cuadrito, aprendan a hacerlo, vean ahí. En este cuadro podemos hacer muchas preguntas. Si ustedes ven, aquí vamos a tener un tratamiento inicial que habíamos dicho que van a ser de las 24 a 48 horas. Ya nuestro segundo bloque va a ser la rehabilitación, que va a ser de a la segunda a la sexta semana, y de a partir de la séptima semana a las 26 semanas ya lo que es el acompañamiento, ¿no? En la primera etapa habíamos mencionado que lo fundamental va a ser corregir estas alteraciones: la hipoglicemia, la hipotermia, la deshidratación, el desequilibrio hidroelectrolítico y la infección. Entonces, estos puntos son muy importantes que, si nosotros logramos controlar esto y corregir, nos va a dar chance a que este niño pueda ir a un segundo periodo, a un tercer periodo, y podamos, como se dice, recuperar, ¿no? Y esta es la parte crítica donde generalmente, si no llegamos a hacer las cosas adecuadas o correctas, estos pacientes se pueden morir. Entonces, ahora, esto es importante. Por ejemplo, la deficiencia de los micronutrientes, habíamos hablado de que estos van a tener una deficiencia de hierro. Entonces, el hierro, por si acaso, en una primera instancia no se los debe, no se debe corregir esto de lo que es la anemia y darles inmediatamente hierro. Como estamos con un paciente restringido, con un paciente que no tiene las defensas adecuadas, el hierro es como quien dice, como darle alimento a un proceso infeccioso. Entonces, si probablemente este niño, por todo su sistema inmunológico deprimido, probablemente este niño tenga una infección ahí también, como quien dice, concomitante o acompañando a su desnutrición, ¿no? Entonces, evitamos todavía, esperamos que pase la primera semana, y a la segunda, a la sexta semana, recién ya nos preocupamos de corregir esa anemia y dar la alimentación, sobre todo con hierro, ¿no? Bueno, la primera semana, dependiendo también de la clínica, si en las 24 o 48 horas ya hemos llegado a controlar todo esto, al tercer día, cuarto día, tú ya estás queriendo empezar a alimentarlo, pues si tienes una evolución clínica favorable, puedes hacerlo, ¿no? Podemos empezar ya en esta semana con la alimentación, pero la que se va a intensificar sobre todo es ya en la segunda, sexta semana, esta alimentación, ¿no? Donde también vamos a ir estimulando ya lo que es el desenvolvimiento emocional y sensorial. De por sí ya estos niños pues ya son, como que dice, deprimidos, tienen una sensación también de aislamiento, entonces tenemos que ir también trabajando en la parte social, ¿no? Y ya, si ustedes ven esto de lo que es la preparación para el altar, vamos siempre preparando a estos niños, también vamos enseñando a las familias y a la mamá sobre todo, que generalmente y comúnmente está ahí junto con el bebé. Entonces ya vamos a ir enseñando desde lo que es el primer día de su internación, ya vamos a ir preparándolo también al niño, enseñando a esa mamá todo lo que es en relación a la alimentación y a los cuidados para no poder recaer en este tipo de patología, ¿no? Entonces ahí vamos a ir viendo nosotros. Prácticamente ya en el último cuadro ya vemos lo que es la preparación más emocional, sensorial y la preparación para su acto. Y aquí tienen ustedes prácticamente todo esto lo que vamos a ir nosotros corrigiendo. En esas 24 a 48 horas, la hipoglicemia, por si acaso aquí en la parte de pediatría, la tomamos como una infección menor a 50 miligramos de cilindro, ¿ya? En la parte de lo que son los recién nacidos y los neonatos, utilizamos el número de 45 miligramos de cilindro. Menos de eso, pues hablamos de una hipoglicemia. Pero aquí vamos a ir hablando de 54 miligramos de cilindro en los niños. En niños que están conscientes, pues obviamente les vamos a ofrecer una glucosa 10%, unos 50 ml, o la fórmula 75 que les vamos a mencionar posteriormente. Y en los niños
los inconscientes también podemos utilizar la glucosa al 10% con la dosis de 5 kilogramos, dosis en todo caso menos, y luego 50 ml, ya esto, como están inconscientes, lo podríamos darles con una sonda oral. Y siempre tratar de evitar que estos niños hagan unas convulsiones secundarias de hipoglucemia. Entonces, si ustedes recuerdan, la tasa de infusión de glucosa tenemos que mantener siempre de 4 a 6 miligramos kilogramos por minuto, ¿no? Entonces, la hipotermia igual, la hipotermia como bien por el mismo cuadro clínico de estos pacientes, pues tienen tendencia a realizar esto, ¿no? O hacer. Y bueno, las medidas generales, técnica de la macanguro o barrigada, de la corriente de aire, pues prácticamente el ambiente también le va a ayudar a controlar esa temperatura. La deshidratación, igual simplemente vamos a corregir acá la deshidratación con solución fisiológica o, como decían allí, lactato, o en todo caso también si el paciente tiene un aporte puede tomar lo que son los líquidos por vía oral, pues nos ofrecemos este Resomal. ¿Ya? Entonces, el Resomal prácticamente nos sirve para lo que es el tratamiento de lo que es esta deshidratación, ¿no? 5 kilogramos vía oral cada 30 minutos en 2 horas y luego 5 a 10 kilogramos. Y a partir de la segunda o tercera hora, si vemos que hemos resuelto o compensado esa deshidratación, pues empezamos con la alimentación y dejamos también la alimentación endovenosa para una forma de mantenimiento, o en todo caso, si necesitamos combinar un fisiológico con una dextrosa o un glucosado, podemos hacerlo mitad a mitad y calcular a 30 ml kilogramos cada 2 horas. Y en los choques sépticos igual lo mismo, pero con otro tipo de glucemia, ¿no? Aquí vamos a ir agregando lo que es la importancia. Bueno, infecciones, como ya habíamos mencionado, estos pacientes ya de entrada, como tienen ese sistema inmunológico deprimido, siempre es recomendable que cubramos con lo que son los antibióticos. Entonces, en una primera instancia, si estos pacientes pueden tener el aporte por vía oral adecuado, pues les vamos a dar un antibiótico por vía oral, el trimestoprim sulfametoxazol o llamado cotrimoxazol, a estas dosis, 25 miligramos el kilogramo vía oral por 2 días o por 5 días, dependiendo del cuadro clínico. Pero si estos pacientes no pueden tener el aporte por vía oral, pues les damos endovenoso. Podemos utilizar la ampicilina 50 miligramos kilogramo día endovenosa cada 6 horas y luego podemos ya combinar con una amoxicilina o una contamicina, ¿no? A estas dosis por la fase inicial de la dieta, prácticamente podemos tener el aporte por vía oral o el aporte endovenoso. Entonces siempre vamos a ir manteniendo lo que son estos líquidos parciales o los líquidos totales de 120 a 140 ml kilogramo día y el aporte calórico proteico de 80 y 100 calorías kilogramo día, las proteínas de 1 a 1.5 gramos kilogramo día, siempre manejando estas bajas de osmolalidad. La frecuencia de esta fórmula 75, pues aquí la vamos a ir mencionando prácticamente, ya les vamos a ir mencionando en qué consiste esta fórmula 75 y donde vamos a ir también dándoles según la frecuencia del primero, segundo día cada 2 horas, el tercero al quinto día cada 3 horas, el sexto al séptimo día cada 4 horas. Los micronutrientes vamos a ir igual paulatinamente incrementando prácticamente lo que es el aporte de las vitaminas, la vitamina A, el ácido fólico, el zinc, el cobre. Ya sus compañeros expusieron ya en lo que es esto del continuo de la vida. La vitamina A en menores de 6 meses les damos 50.000 unidades internacionales, en 6 meses a 12 meses 100.000 unidades internacionales, mayores de 6 meses 200.000 unidades internacionales. Entonces, el ácido fólico igual por vía oral, 5 miligramos el primer día, 1 miligramo día en las 2 semanas siguientes, ¿no? Es decir, a 2 miligramos kilogramo día, 2 semanas mínimo, y el cobre a 0.2 miligramos kilogramo por día, por unas 2 semanas como mínimo. Igual el tratamiento para la anemia, ojo, acá
pacientes tengan una hemoglobina menor a 4 gramos por decilitro o un hematocrit menor a 12%, pues en estos pacientes se puede indicar lo que es la transfusión de concentrado de glóbulos rojos, pues generalmente las indicamos a 10 ml kilogramo, dosis en este caso, y que siempre las pasamos en 3 horas, porque la pasamos lento. Ahora, los pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca y todo eso, pues en estos pacientes hay que tener mucho cuidado con lo que es el aporte de líquido, porque si nosotros nos pasamos en cuanto a estos aportes de líquido, podemos encharcarlo y llevarlo a una insuficiencia cardíaca, pues nosotros no están, como que dicen, dándole una correcta y una adecuada restitución de líquido, ¿no? Entonces aquí, en estos pacientes, si digamos el diagnóstico está certificado con una insuficiencia cardíaca cognitiva y con un nivel de potasio normal, pues la digoxina se puede utilizar a 5 microgramos kilogramo endovenoso, una dosis única, y podemos ver también lo que es el ácido fólico, es decir, y el cobre en sus dosis correspondientes. Esta es la fórmula 75. En realidad esta fórmula es prácticamente la van manejando lo que son los nutricionistas, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere con esto de la fórmula 75? Simplemente a que esta fórmula tiene 75 kilocalorías, nada más, por eso es que lo llaman fórmula 75, ¿ya? Y tiene un aporte de 0.9 gramos de proteínas en 100 ml, y básicamente tiene todo lo que son estos componentes: leche en polvo 25 gramos, azúcar 70 gramos, harina cereal 25 gramos, aceite vegetal 20 gramos. Y prácticamente nosotros vamos a iniciar esta fórmula como primera fase inicial. Por si acaso, si nosotros igual lo tenemos en el examen, por decir, que nosotros iniciamos con la fórmula 100, que lo vamos a ver posteriormente, en una primera instancia, pues sería falso, ¿no? Siempre vamos a empezar con esta fórmula 75, ¿por qué? Porque tiene baja proteínas, tiene baja grasa y tiene también carbohidratos bajos, ¿ya? Entonces, como lo principal en estos niños es cuidar de no sobrecargar el organismo, pues hay que ir iniciando la alimentación de una forma progresiva. Entonces vamos a empezar entonces con esta fórmula 75 a los 2 o 7 días, dependiendo de la estabilización de nuestro paciente, ¿ya? Y la segunda semana ya vamos a tener ya la fase de recuperación. Pues prácticamente aquí en la segunda semana es donde ya nos ponemos, como quien dice, las pilas para poder engordarlo. Aquí ya se podemos ir aumentando lo que es el aporte de proteínas, darle una dieta hipercalórica, ya iniciar lo que son las vitaminas y los nutrientes, y de 10 a 15 gramos de día, lo que prácticamente es menor el aporte de lo que es en cuanto a lo que es todo lo que es este componente, que en un principio pues la tiene deficiente, ¿no? La alimentación siempre tratemos ya, como estamos ya en una fase de recuperación, tratemos siempre de darla por vía oral y ya tratar de descomplexizarlo y no estar alimentándolo con una sonda orogástrica, que esta sí la podemos utilizar en una primera fase, ¿no? La dieta vamos a ir poniendo todo lo que son los déficits que hemos encontrado, vamos a hacer el aporte de calórico proteico y la parte de la ingestión de nutrientes, vamos a ir preparando a su paciente también para la parte de lo que es el aumento de peso, ¿no? De acuerdo a lo que es el aporte calórico y el aporte proteico. Entonces en esta segunda fase, si ustedes ven, ya la fórmula, ya no es la fórmula 75, ya es la fórmula 100. En esta fórmula 100 ya básicamente tenemos otro tipo de componentes. Prácticamente esta fórmula 100 la va a dar 100 kilocalorías, ya 2.9 gramos de proteínas por 100 ml. Entonces, ya básicamente acá nosotros vamos a ir teniendo estos componentes en cuanto a esta fórmula, y por si acaso esta fórmula se las prepara en una forma, como que dice la parte de nutrición, les da ya esta fórmula preparada, y eso no requiere una porción y tampoco contiene harina de cereal, ¿no? Entonces, no son tolerados por esos pacientes. Doctor, ahí en la dice, digamos, leche entera, si el bebé no tolera la leche entera, ¿se puede cambiar?
En realidad, pues aquí hay que ir viendo la parte de lo que es la tolerancia, ¿no? Y la leche entera, en estos pacientes, si nosotros no llegamos, como quien dice, a tener una buena aceptación con ese niño, podemos buscar otro tipo de leches, unas leches más hidrolizadas, parcialmente hidrolizadas. Es raro encontrar, pero pues también incluso podemos ver las opciones de las leches, por decir, no sé si ustedes han visto las deslactosadas, esas leches que contienen menos cantidad de lo que son las proteínas. Pero ya dejaríamos de hablar de una fórmula, porque no le vamos a dar todo ese detenimiento de lo que son las calorías. Pero de todas maneras, se vería, ¿no? Entonces, mejor continuar con la primera fórmula o ir viendo qué opciones ir buscando, ¿no? Bueno, sí. Ya la parte de lo que es la recuperación, si nosotros tenemos ya la aceptación de la fórmula 100, nuestro niño ya de esa desviación de -3 que estaba, ya ha subido a -1, pues ya podemos entrar a nuestra tercera fase, que es ya la fase de la preparación de la crisis. Y aquí básicamente son los criterios de alta. Cuando ya tengamos, ojo, que aquí a estos pacientes, por si acaso, no les hemos sacado de esa desnutrición, de la desviación estándar -3, por si acaso, ¿no? Les hemos sacado por lo menos dos peldaños, como quien dice, y por lo menos hemos llegado a una desviación estándar -1, según la tablita que tenemos. Bueno, si vemos que el niño tolera bien su dieta, está ganando de peso, ya tiene una buena aceptación de lo que son las vitaminas, y ya hemos resuelto las infecciones y hemos llegado a controlar lo que es la anemia y tratado algunas infecciones ya comúnmente encontradas, y bueno, ya podemos ir pensando en su alta, ¿no? Entonces, las condiciones del alta, las calorías, ya ahí vamos viendo que el aporte de las calorías por lo menos tiene que ser de 150 a 220 calorías kilogramo día, las proteínas entre 4 a 6 gramos kilogramo día, y el aporte de hierro por lo menos a 3 kilogramos kilogramo día. Entonces aquí vamos aumentando los calorías de oxígeno, incrementa el proceso inflamatorio y finalmente proceso en la fase aguda. Entonces, ya básicamente aquí ya vamos a ir planeando ya nuestro control con estos pacientes, y lo ideal, la verdad, estos pacientes con una desnutrición es como que dice un manejo multidisciplinario, y es un manejo la verdad bastante, como que dice, especial. Es como nosotros, por ejemplo, tenemos a los neonatos prematuros extremos que nos encargamos, como quien dice, de hacerlos ganar de peso, estar pendientes del soporte de proteínas, estar pendientes de sus aportes de calorías. Y acá los pediatras también tienen ya como quien dice, una parte de lo que es el trabajo minucioso y ver en cuanto a lo que es el aumento de peso con estos pacientes con desnutrición, ¿no? El tratamiento es largo, el tratamiento no concluye con el darle de alta y mandarlo a casa y listo, ¿no? Entonces tenemos que hacer el seguimiento, y mejor si ustedes encuentran un centro de rehabilitación nutricional. Aquí en Santa Cruz hay un centro de rehabilitación nutricional donde vamos para los pacientes específicamente, estos que están así clasificados y hacen su seguimiento ahí, ¿no? El control hospitalario, por ejemplo, la primera semana, dos controles semanales, por ejemplo, al mes vamos a tener 3 controles, y cada 6 meses vamos a tener 2 controles por lo menos 2 años. Entonces vamos a ir haciendo los controles de esa forma, y básicamente pues durante el tratamiento, por ejemplo acá los recuerdos de 20-40 días de tratamiento, pues es donde comúnmente uno puede ir, un paciente puede estar como que internado en un ambiente hospitalario, ¿no? Entonces, y algo que debemos recordar, no debemos administrar diuréticos para tratar lo que son los edemas, porque estos pacientes tienen un déficit de potasio y magnesio, y
la condición tarda 2 semanas con la alimentación de polvo, ¿no? Y los diuréticos empeoran el estudio electrolítico y que pueden llevarlo a la muerte, ¿no? Entonces siempre primero corregir la parte de la deshidratación y luego recién a buscar lo que son los componentes o los leches en las alteraciones hidroelectrolíticas, ¿no? Y ya saben ustedes que no debemos administrar hielo la fase inicial, ya habíamos mencionado eso, y no debemos administrar hielo 2 días después que se administra la fórmula 100, su administración en fase inicial es tóxica y agrava la infección. Entonces es importante recordar en qué etapa vamos a iniciar la fórmula 100. En la segunda etapa, ¿no? Si en la segunda etapa no podemos iniciar en la primera etapa con una fórmula 100 directamente. Entonces, y no vamos a administrar fórmulas ricas en proteínas, el exceso de proteínas en fase inicial también va a empeorar el estrés metabólico y vamos a sobrecargar a ese hígado corazón que tiene que puede llevar a la muerte, ¿no? Y tampoco vamos a administrar de forma rutinaria los líquidos endovenosos y ustedes saben bien que estos pacientes, aparte de tener lo que es déficit de líquido, pues pueden tener un déficit de lo que son los hidroelectrolitos, ¿no? Entonces, y no siempre estos pacientes van a estar deshidratados, simplemente puede ser por su falta de lo que es el aporte proteico calórico, pues puede hacernos que estos niños parezcan deshidratados, pero en realidad es por ese déficit de masa muscular, por ese déficit de tejido cerebral subcutáneo, entonces por esas condiciones. ¿Ya? Y solo sucederá en el caso del choque, ¿no? Bueno, prácticamente los estímulos carenciales. Hasta las 5. 5 a 6, una hora ya. Y bueno, los estímulos carenciales, vitaminas. Esto prácticamente acá es donde vamos a ir nosotros a complementar con cierto tipo de vitaminas. Ya ustedes vean, es recordar lo que ya hemos avanzado, prácticamente vamos a darles a estos niños aquellas vitaminas donde tengamos algunos componentes esenciales que no la podemos sintetizar y que sí o sí que la tenemos que consumir en la dieta, ¿no? Entonces, ahí vamos viendo según las deficiencias de las vitaminas. Ustedes vean, si hay una deficiencia de la vitamina A, prácticamente puede llevarnos a la ceguera, a un problema oftalmológico, incluso a un problema de lo que es el tejido de la piel y algunas infecciones, ¿no? Si hay una deficiencia de la vitamina D, asociado generalmente pues a aquellos problemas famoso raquitismo, cambios drásticos en la parte ósea, donde sí a la vitamina D, algunas hemólisis, sobre todo en los prematuros que están asociados con una neuropatía. Entonces, y la vitamina K, que prácticamente si nosotros tenemos una deficiencia de esta vitamina, en esos pacientes podemos tener algún tipo de hemorragismo que pueden ser muy susceptibles a alguna equimosis o algún trauma o algún evento como que dice depresión en la piel o ruptura de la piel. Y los ácidos grasos tienen deficiencia que pueden estar asociados con la hemorragia. Saben las vitaminas, el retinol, que son de origen animal, que podemos encontrarlos en el pescado, y los beta-carotenos que podemos encontrarlos en los vegetales, y los carotenos que podemos encontrarlos en lo que son estos de las zanahorias y algunos otros vegetales. Ya sabemos, vitamina A, relacionamos siempre la deficiencia de esto con algún problema solar, ¿no? Entonces, las manchas de Litor, que ya habíamos visto en la parte de lo que es la infección ya prácticamente crónica de este tema. La queratomalacia, podemos ver la nistagopatía, la hematología, la angopía, la ayuda nocturna. Ahí estamos vamos. Esto es lo que también ya sus compañeros lo han expuesto, el aporte de lo que es la vitamina de 2 meses a 6 meses, le vamos a dar a 50.000 unidades internacionales, de 6 a 12 meses prácticamente 100.000 unidades internacionales, de 12 meses a 5 años, 200.000 unidades internacionales. La vitamina A, igual que ya la vimos prácticamente en esa dosis. Y el aporte de lo que son algunas vitaminas como la tiamina, la neoplamina. La tiamina está relacionada
relacionada con el nivel de lactancia y el tratamiento de, digamos, del programa día. Y la levofloxacina igual, a 3 a 10 miligramos vía oral. La niacina vamos a darles a 50% miligramos día. Pues prácticamente todo eso de lo que son estas dosis de estas vitaminas, pues las vamos a ir, como que dice, simplemente para el conocimiento, para qué patología estaríamos previniendo, ¿verdad? No es necesario que vayamos aprendiendo esto, pero ya en el transcurso de su desenvolvimiento en los médicos, pues ya la van a sacar. Pero lo importante es que vayan relacionando los dos temas. Entonces, y básicamente, pues, llegamos a lo que es la nutrición y todo lo que es este tema de la parte de la nutrición. Y la próxima clase vamos a ir viendo lo que son las enfermedades diabéticas agudas, que prácticamente es un repaso a lo que ya sus compañeras y colegas conocieron. Pero vamos a hacer más casos clínicos acá para que podamos ir un poquito más entendiendo. Entonces, si tienen preguntas, dudas, su próximo parcial, por si acaso, es el martes 29. Su próximo parcial hasta el momento está fijado hasta el martes 29, que sería el examen. Hasta el tema, después de su vacación tenemos una clase más y entraría todo lo que es esta primera parte de lo que es nutrición y todo eso. Desnutrición, la aguda, también hay otro tema más que tendríamos que ir viendo. Y ahora, como ya no los voy a ver en la parte práctica, estamos pensando hacer una feria de lactancia materna después de su vacación, que sería el 21.